Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Y quiero primero y antes que nada presentarles desde luego a nuestro invitado, don Marco Enrique Zuminami, y quiero dejar con ustedes a don Tomás Luciati, director de Radio Bio Bio, quien oficiará de maestro de ceremonias en esta ocasión. Tomás, te dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me pidieron presentar a Marco Enrique Zuminami y que tengo 10 minutos para hablar de lo que nos convoca hoy día. Agradezco esta invitación, estoy muy contento de estar acá. Eso es lo primero que les quiero decir. No voy a muchas partes, ¿no? Por el exceso de trabajo, por mucho trabajo y también porque creo que el periodismo tiene que ser un poco solitario. Pero estoy acá con agrado, ¿no? Yo les confieso que pensar de Chile de aquí a 20 años, o sea, 2030, me parece para mí un trabajo casi imposible. O sea, no sé qué decirle, de verdad, no tengo idea. ¿Por qué? Porque yo creo que en Chile no tenemos ningún plan y que este es un país absolutamente aleatorio. No hay plan, por lo menos yo no lo conozco. Entonces podríamos empezar preguntándonos ¿qué somos los chilenos? Yo creo que es una pregunta válida. ¿Qué somos nosotros? Y como tengo poco tiempo, solamente una reflexión. Isleños, con una cordillera de los Andes que es no una cordillera sino que un muro, y posiblemente un muro de una prisión. Y algunos van a decir esto es una exageración, pero resulta que al sur está la Antártica y hacia el oeste está el mar hasta Australia y tenemos el desierto en el norte, y alguien va a decir esto es exagerado, y yo les voy a dar una prueba de que no es así. Si ustedes toman un teléfono, hablan con una persona, cuelgan, y después yo les pregunto a ustedes, ¿hablaron con alguien de Arica o de Punta Arenas? Ninguno de ustedes va a ser capaz de decirme si es de Arica o de Punta Arenas porque todos hablamos igual. Y no hay ningún lugar en el mundo en que personas que viven a 4.000 kilómetros de distancia hablen igual. No existe. ¿Y por qué eso? Bueno, porque esto fue una coctelera. Éramos tan cerrados que nos mezclamos entre todos y esto es leche con plátano y azúcar y después leche con plátano. Eso somos. Vivimos además en un país hiperconcentrado el poder, hiperconcentrado en Santiago, en que yo creo que el poder no está pasando por la política. Algunos dirán que hace 40 o 50 años decirle que no a un senador era complejo. Hoy día decir que no a un senador es gratis. Decir que no a un gran empresario no es tan gratis. Y cuando hablo de grandes empresarios, son 13, 14, que prácticamente se han comprado todo el país y que tienen una influencia enorme. Y posiblemente, justamente esta concentración es lo que produce una alteración de la democracia, junto con el lobby, obviamente. Solamente decirles, para terminar, que a mí me ha sorprendido enormemente que haya habido en la clase dirigente chilena, hablo de Bachelet, de Lagos, de Frey, de prácticamente todos, de Piñera, una unanimidad en cuanto a que vamos a ser desarrollados en 2018. De hecho, el presidente Ricardo Lagos dio una fecha del 2010 y tuvo que dar
explicación diciendo que la crisis asiática había alterado su pronóstico. 2018, en base al desarrollo económico, en base al precio del cobre. Y por lo tanto, si el precio del cobre el próximo lunes fuera de $6, en ese momento somos desarrollados, de acuerdo a estos criterios. Notable y preocupante. Preocupante porque significa que la clase dirigente chilena, con algunas excepciones, cree que podemos llegar al desarrollo sin educar. Basta con el precio del cobre y que vamos a ser desarrollados por la educación que tenemos. Y por lo tanto, si uno sigue concluyendo cosas, quiere decir que por eso la educación no ha estado en primer lugar, porque existe la conciencia en ellos de que podemos llegar a estos niveles con lo que hay. Y que todo lo que ha ocurrido con la marcha de los pingüinos, con las marchas del año pasado, en realidad son explosiones que no esperaban, pero que se pueden solucionar con un poco más de dinero. Y también tenemos que dar el premio Nobel a algunos porque creen que podemos llegar a ser desarrollados desindustrializando el país. Los países emergentes, China, Rusia, Brasil, India, están todos industrializándose, salvo Chile. Por lo tanto, los que piensan eso, un premio Nobel de todas maneras, si es que lo logran. Dicen que esta es una economía de servicio. Yo lo único que sé es que la economía de servicio y la crisis europea están con serios problemas. Por lo tanto, un camino extraño. Tenemos entonces un país que yo creo que no tiene plan. Hoy día ha jurado el 6º ministro de Energía de este gobierno, el 6º. No sé si hay un plan. No tenemos un plan económico, no tenemos un plan de desarrollo, no tenemos un plan ambiental, no hay un plan energético y yo tengo la sensación que tampoco hay un plan político. No lo hay. Por lo tanto, no quiero que ustedes me pidan ni siquiera que piense en Chile en 2030, primero porque además hay que ser muy político para pensar en eso, no es mi caso, pero sí se lo podemos exigir, y con todo derecho, a Marco Enríquez Ominami, que nos explique el Chile en 2030 porque él tiene la pretensión de dirigirnos a todos. Así que lo dejo con Marco Enríquez. Gracias a la masonería y a través de Luis Rivero por la invitación. Gracias a Tomás por su prólogo. Me da muchísimo gusto estar de nuevo acá. Siempre que vengo a la masonería he venido 2 o 3 veces, si no me equivoco, esta es la segunda o la tercera. No puedo dejar de nombrar a 2 abuelos, a Carlos Minami, que fue masón, pero también a don Edgardo Enríquez, que fue masón y que lo pasó mal. La masonería fue para él un gran amor y también un gran dolor. Hay una masonería menos luminosa, una masonería más compleja. Hubo un proceso que afectó a todas las instituciones de Chile, incluida la masonería, que fue la dictadura. Y por tanto, yo fui educado por una gran admiración para la masonería, pero con un viejo que me hablaba con un cierto dolor, no solamente con Chile, con Concepción, pero también con la masonería. Entonces, estar aquí un poco para uno que yo lo conocí tardíamente y lo quise mucho, es muy emocionante estar en la casa de usted y también en la casa de que fue la de mi abuelo. Yo voy a ser muy breve, me voy a ajustar a los 20, 23 minutos, 25 minutos para exponer. El desafío, como dice Tomás, es jodido, porque claro, si con los niveles con la caída del sistema financiero, de la democracia representativa, con lo que está ocurriendo, cuesta imaginarse exactamente cómo va a pasar. Una tendencia entre el voluntarismo y la pretensión de objetividad a confundirse. Donde yo quisiera que estuviéramos 30 años más y va a pasar 30 años más. Yo por de pronto creo que hay cosas desde el objetivo que creo que Chile va a seguir siendo una isla, como decía Tomás. Fernando Flores hacía una broma de un gusto regular porque era bien divertida, la idea de que si uno se preguntaba por qué los meseros atendían mal en Chile, porque tenían la convicción y la certeza que era imposible que alguien viniera a Chile 2 veces al año. Un turista en su sano juicio no viene 2 veces al año a Chile, por tanto da lo mismo como te atienden.
Y la hipótesis de él era que Argentina, en cambio, que tenía una tradición más cosmopolita, sí atendía mucho mejor a los meseros, era la hipótesis de Fernando Flores. Yo sigo creyendo que Chile va a tener en esto, y eso está en su ADN, una pretensión isleña, como decía muy bien Tomás. Sigo creyendo que en 30 años más, tal cual, si no cambiamos las reglas, más que hacer reformas, vamos a conocer una sociedad poco solidaria y cada día más precarizada en su debate. Y quiero explicar después, más adelante, qué entiendo entre el cambio de reglas y las reformas. Pero previo quiero esbozar al menos 7 grandes capítulos como yo quisiera, la sociedad en la que vivo en 30 años más. Una es partir de la convicción de que, por lo menos, y hablo en nombre del movimiento que hemos creado, el movimiento progresista, claro, estamos en rupturas hoy, lo estaremos siempre, respecto a la Constitución de Chile, respecto de 2 coaliciones, como la Concertación y la Alianza, lo que no quita que también no somos tan locos para no reconocer obras. Yo creo que no reconocer lo ocurrido en los últimos 20 años no tener corazón, y pensar repetirlo no tener cabeza. Que nosotros somos ruptura y herencia, somos continuidad también de un proceso que no lo protagonizamos nosotros, pero que reconocemos sus méritos. Sí estamos en ruptura, justamente pensando en el 2000, ya no sé cuánto, a esta altura, el 2042, con la sociedad que ustedes nos interpelan que dibujemos. Nosotros creemos un sistema político diametralmente distinto al que tenemos hoy día. El presidencialismo chileno, que ha regido por décadas y casi siglos, es una concepción del pueblo nosotros con la cual disentimos completamente. No creemos en la monarquía, y menos en las monarquías presidenciales, en la fantasía absurda de que la concentración del poder es la oferta que puede ofrecer un ejecutivo de su país. Creemos lo contrario, que menos poder es más poder, vale decir distribuir poder. Eso significa una concepción, no sé si revolucionaria, pero bien rupturista con la figura presidencial de Diego Portales, con la idea de la concentración del poder, con el Estado central y unitario. Por tanto, creemos mucho más en un semipresidencialismo, vale decir que Chile conozca la figura de primer ministro, no a la peruana, que nos parece completamente insuficiente, sino una figura de primer ministro no solo como colaborador del Parlamento, sino que emanado de la soberanía más bien parlamentaria, y un presidente de la República a cargo de las relaciones internacionales y de la defensa. En segundo lugar, imaginamos un sistema electoral completamente distinto. Por supuesto, ojalá en 2042 tengamos un sistema electoral más bien proporcional, distinto al binominal, donde los chilenos fuera de Chile puedan votar, ya con la inscripción automática y el voto voluntario parece que hay un progreso, pero avanzando también un sistema que suponga la integración de los pueblos originarios de Chile. Eso parte de un reconocimiento constitucional, que tiene que expresarse en la práctica en un padrón electoral paralelo para las naciones aymara, mapuche, Rapa Nui. Significa un Estado pluricultural, plurinacional, multilingüístico, y por tanto, más que resolver el tema de los conflictos con el pueblo mapuche sobre la vía de un Estado paternalista o asistencialista, como ha ocurrido en los últimos 200 años, pensar más bien, como lo han hecho otras sociedades, en integración al Parlamento chileno de fuerzas que representan a los pueblos originarios. Se resolver la simetría jurídica, pueblo indígena, Estado de Chile. 5 distritos, un padrón electoral paralelo que le permite elegir a sus propios parlamentarios. Porque 5 nos hacemos cargo del conjunto de culturas y de pueblos originarios, y ahí hay una discusión práctica que no hemos resuelto, es quién podría votar en ese padrón paralelo, ese padrón electoral paralelo. En otro punto fundamental, en el aspecto más político, una política financiada por el Estado, financiamiento público a la política, una ley de partidos diametralmente distinta, donde hay una superintendencia de partidos que signifique la caducación de una licencia de un partido para ejercer si no cumple con lo mínimo, respecto a su propio Estado de Derecho, padrón electoral actualizado, en fin, si asumimos que la política es tan importante y los partidos son el motor de la democracia, no es razonable que le demos la espalda en materia regulatoria a los partidos políticos. Un Estado más moderno significa también hacernos cargo y pelear a la derecha ese monopolio sobre la eficiencia, es decir, que nosotros efectivamente compartimos la idea de que tenemos que tener un Estado más moderno. Significa la evaluación del impacto de las políticas públicas, un conjunto de reformas que nosotros son sustantivas. En segundo lugar, un país, y yo siempre pongo y ponemos en segundo lugar el tema de los medios de comunicación, que nos parece siempre desde la política un lugar al cual hay que escaparse. Yo creo que un tema del cual hablamos muy poco es de los medios de comunicación. No es aceptable lo que tenemos hoy día en materia de televisión, en materia de concentración de la propiedad, en integración vertical de bancos que son dueños de canales de televisión, de radio, de diarios. Eso no es razonable. No es correcto y afecta directamente no solamente a la libertad de expresión, sino a otro bien jurídico tan importante como la libertad de expresión, que es el acceso a información. Por tanto, eso significa defender estos dos bienes jurídicos de otra manera en una sociedad más plural. Lo que no quiere decir que estemos diciendo y expresando
que en la radio no existe diversidad. Tomás Mochetti es la expresión, yo creo que por excelencia del pluralismo y de la diversidad. Sí creo que la televisión, y Tomás podrá discrepar de eso, es hoy día tan relevante como lo es casi el oxígeno. La televisión construye realidades, la hace educativa el que la ve. La televisión es, como todos sabemos, el terreno de combate ideológico más importante. La televisión ha creado liderazgo presidencial. Si alguno no lo recuerda, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet, que nos nacieron precisamente en un lugar distinto a un canal de televisión. Dice que la televisión es un tremendo lugar de construcción de identidad, de construcción de procesos. La dictadura fue derrotada, diría, por muchos procesos, pero entre otros por la famosa Franja del No, que fue fundamental para apagar miedos que habían respecto de la opción del no. En un tercer lugar, en una sociedad que quisiéramos vivir donde la pobreza fuera de otra manera. Creemos que lo que tenemos, el producto del consenso de la CEPAL del 89, está Camilo Lago, economista y vicepresidente del partido, con el que desarrollamos una crítica sustantiva, poco publicada en la prensa. No nos angustia, no nos atormenta, pero queremos perseverar en ella. Nosotros consideramos que Chile es un país extremadamente pobre. No nos compramos la idea de que Chile sea una sociedad donde sus ciudadanos tengan un nivel de ingreso aceptable. Producto de nuestra matriz productiva, lo que tenemos es un empleo de bajísima capacitación, de baja productividad y de baja remuneración. Si uno ve las cifras, el grueso de los chilenos ganan menos de 400 lucas, el 70% que a mí me corrige menos de 300 lucas y el 50% menos de 200 lucas al mes. Nosotros somos malos. Y al lado de eso, además, donde el Estado ofrece un conjunto de garantías, se usa como línea de corte de la pobreza, corrígeme, 62.000 pesos. 62.000 pesos la línea de corte se paga. ¿Ah? ¿Perdón? Per cápita, sí. 62.000 pesos. Lo que quiero decir con esto es que esa cifra es del 89, Luis. Si uno hace el mínimo esfuerzo de actualizar la cifra al 2012, uno empieza a descubrir que el precio del combustible no era el mismo, que el tamaño de la ciudad no era el mismo, y empieza a descubrir que la línea de corte podría ser más bien de 100.000 pesos. Eso ya nos da 15% pobre, da 30% pobre. Y por tanto estamos en otra sociedad. Y eso tiene que ver con la radicalidad de las posiciones. Si uno asume que la dictadura dejó un 43% pobre con esa línea de corte, el país y que la concentración la logró bajar a 15, uno diría, bueno, la gradualidad funciona, no hay que angustiarse, vamos bien. Claro, si uno revisa un poquitito esa cifra, empieza a descubrir que en realidad dialoga harto más con lo que está pasando en todo Chile. Con casi un tercio de los chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza, me parece que la radicalidad de la discusión es distinta. La reforma tributaria se dibuja mucho más nítidamente. Aysén, Calamo y Magallanes sienten con mucho más fiereza cuando el lenguaje va construyendo realidad y aceptamos que en realidad somos un país mucho más complicado, donde un tercio casi de los ciudadanos viven bajo la línea de corte que se ha consensuado en América del Sur. Creemos también en una sociedad, como cuarto punto, donde los derechos civiles sean plenos. Por de pronto se ha avanzado, lamentablemente, digo, desde el concepto de sabor de derrota, más bien un gobierno conservador y no un gobierno progresista. El anterior fue este gobierno el que avanzó en presentar al Congreso la ley del Pacto de Unión Civil para minorías sexuales. Es una gran, me parece a mí algo humillante que no hayamos sido nosotros los que hayamos puesto esa ley y que nos propusimos esa ley y hayamos sido denostados por provocadores cuando proponíamos justamente legislar sobre las uniones de hecho entre homosexuales y heterosexuales. Una sociedad donde finalmente se cautele con mucho más firmeza los derechos civiles significa también revisar los derechos sexuales y reproductivos. Sigue siendo avergonzante que Chile sea uno de los pocos estados del mundo en que una niña de 9 años esté obligada a ser madre. En un quinto punto, soñamos con una sociedad con menos concentración de la propiedad en sectores estratégicos. Pensamos ojalá tuviéramos más AFP, o porque una AFP del Estado, en el sector energético mayor competitividad, en los bancos más competencia, una sociedad desconcentrada. Supone un conjunto de reformas que habría que hacer hoy día. En educación, una discusión, ojalá, zanjar respecto de lo que es la igualdad y la libertad. Nos parece que lo que tiene la Constitución de Chile, las leyes y todo nuestro estatuto administrativo es la hipergarantía de la libertad en contra de la igualdad. Vale decir, la libertad de elegir donde estudias está por sobre el deber del Estado de ofrecer educación de calidad. Esa asimetría entre la libertad y la igualdad no se resuelve por la vía de la subvención escolar ni por el aumento, que es necesario, que fue el muro contra el que chocó Bachelet y está chocando Piñera. Esta incomprensión de los gobiernos de decir, bueno, si vamos a aumentar el presupuesto, porque siguen corriendo. No, porque esta vez se enfrentaron a estudiantes que dijeron, basta, estamos discutiendo las reglas de la educación y no los presupuestos de la educación. Y en la ley de presupuesto lo que estuvo en juego no fueron los montos, fueron las reglas que se estaban multiplicando por la vía de la subvención escolar a los particulares subvencionados como a los fiscales. Nosotros proponemos, por ejemplo, una sociedad en que esté prohibida la selección de alumnos con recursos públicos. Así de simple. No nos parece laico, no nos parece republicano que los colegios particulares subvencionados puedan seleccionar alumnos porque sus padres no están casados,
porque sus hijos, porque los padres de los hijos son drogadictos, porque los padres de los hijos son vulnerables, porque los padres de los hijos finalmente por la vía de su vulnerabilidad hacen que sus hijos no bajen el promedio y por tanto pueden subir presión a matrícula. Eso es una discusión sobre las reglas, no sobre el presupuesto de la educación. Eso significa entonces una modificación sustantiva a la educación. En materia universitaria soñamos con universidades públicas y gratuitas. Primero, las que son de propiedad estatal. En el 2042 uno supondría que hayamos hecho ya la pega en materia de educación secundaria, por tanto, sí sería razonable que el Estado ofreciera algún minuto a esta república a los niños chilenos o no chilenos en tierra chilena pueden acceder por mérito a la Universidad de Conocimiento Universitario gratuito, público y laico. No es tarea de hoy, porque si fuera gratuita la universidad de hoy, la universidad pública, quienes estudiarían gratuitamente serían mis hijas, los hijos de las élites. En materia de relaciones exteriores, esperaríamos una sociedad que hubiese resuelto el tema Bolivia por la vía de la audacia y pasar de ser el mejor alumno de América del Sur a ser el mejor compañero. Eso significa tener coraje. Yo creo que el tema de Bolivia no se trata simplemente de la relación bilateral, se trata de ponernos a la vanguardia de América del Sur, y eso tiene impacto directo en el presupuesto, en el gasto de las Fuerzas Armadas, en oportunidades para la economía del norte. Nunca se ha subrayado lo suficiente que un 50% de lo que exportan las pymes del norte depende de Bolivia. Nunca se ha subrayado lo suficiente lo que significa para la economía del norte la relación con Bolivia. A nosotros nos parece que el tema de Bolivia, además de un tema de principio, también es una oportunidad incluso económica, saltando en la discusión sobre el gas, que me parece a mí un lugar común que es del todo cierto. Por último, una sociedad que en 2042, y en esto yo quiero hacer un reconocimiento a Lago Escobar, del cual soy muy crítico, pero debo reconocer que si hubo un líder del cual yo por lo menos leí y estudié con atención, y a partir de él leí a Juan Gómez Milla, a partir de su planteamiento leí todo el desafío de investigación y desarrollo, es que Chile no ha logrado cambiar su matriz productiva porque no ha sido capaz de aumentar los recursos de investigación y desarrollo. Es una discusión mayúscula. He visto algunos informes que demuestran que lo que hizo el gobierno anterior, y ley que yo voté, que significa traspasar recursos no solamente a las universidades, sino también a las pymes para que hicieran investigación y desarrollo, para cambiar la matriz productiva, algún impacto han tenido, pero entiendo que todavía es muy tímido. Sin embargo, hay que reconocer también que fue el gobierno anterior el que logró dar un giro. Por alguna razón que no se logra comprender, hemos sido profundamente incapaces de aumentar el porcentaje del PIB en I+D. Por último, las coordenadas, yo esperaría y aspiraría a una sociedad del 2000 y tanto, donde la discusión es esfera pública, esfera privada, Estado y mercado fuera, puede ser una imagen que me da un cliché, pero quiero expresar, menos de la Guerra Fría. O sea, creo que todavía se hace muy insoportable el debate cuando uno propone revisar el estatuto de las empresas públicas para que sean públicas, no solamente estatales, que no sean partidocráticas, como el caso Codelco, donde tengamos la posibilidad de tener más información, más transparencia sobre esas empresas, supone también desprejuiciarse respecto al debate. Nosotros estamos por más Estado, por supuesto, por más esfera pública, muchísimas áreas, en previsión, en transporte, en salud, en educación y vivienda, pero también queremos decir que nos parece completamente demencial que la derecha quiere invisibilizar al Estado y que una izquierda convencional nunca pronuncia la palabra mercado. Me parece a mí un cinismo infinito. O sea, se hace campaña contra el mercado y cuando se gobierna, lo más bien que se amplíe la parte del mercado en un conjunto de áreas. Pienso en las sanitarias, pienso en un conjunto de actividades claves del Estado, donde el mercado amplió su participación por la vía de la izquierda, no por la vía de la derecha. Y por iniciativa de la izquierda o de la centro izquierda, no por iniciativa de la UDI. Por tanto, me parece que más que darle la espalda, en un gesto casi de negación psicológica respecto al mercado, hay que regular el mercado, hay que hablar del mercado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo con Patricia Morales, que está aquí, también economista de la fundación que encabezó. Hemos hecho un esfuerzo sustantivo para proponer 24 reformas al sistema financiero, porque nos parece que no hablar del mercado es parte de los pecados de la izquierda, donde simplemente se le da la espalda en lo retórico, en los programas, y no se habla del mercado. La bancarización de los chilenos es una bancarización mal hecha. Es una bancarización acelerada, es una bancarización llena de lagunas. El caso de la Polar me parece que no requiere ninguna descripción adicional. Se le dio la espalda. Y se le dijo a los chilenos, si los sueldos son malos no se preocupe, usted va a poder pagar la universidad por la vía del crédito. Que significó un conjunto de beneficios, no hay duda, pero en condiciones completamente asimétricas. Pensamos en dinero electrónico, pensamos en Transbank, pensamos en un conjunto de áreas del sistema financiero que deben ser la tasa máxima convencional y compañía. Por último, ¿cómo lograr eso? No me puedo omitir de ese planteamiento. Ya crecen otras múltiples rupturas como movimiento. Con la Constitución de hoy, es y va a ser de nuevo nuestra gran causa, proponiendo a los chilenos nuevas reglas, y las reglas se fijan por las leyes, se fijan por la Constitución. Chile, como todos sabemos, sé que aquí hay gente muy culta, carece de una Constitución legítima, no
nada original, la del 80 tampoco lo es, pero tampoco lo eran las anteriores. Supone entonces abordar el tema de las reglas, crear un momentum constitucional, sea por la vía de la Asamblea Constituyente, sea por la vía de que desde la monarquía un jefe de Estado sea capaz de provocar esa discusión por la vía de su poder monárquico, de su poder del poder del presidencialismo exacerbado. Nosotros creemos que esa es la discusión de fondo y creo que hoy día la sociedad pide cambio de reglas, algunos sin darse cuenta, otros con total lucidez. Yo hago una diferencia entre Iván Fuentes y George Jackson. Creo que los estudiantes piden cambio de reglas. Iván Fuentes lo que pidió y me parece súper legítimo, pero no cambió las reglas. Iván Fuentes obtuvo un subsidio a la leña, un subsidio a la benzina, más paramédicos, pero no cambió las reglas. Chile no es federal, no avanza hacia allá, no avanza hacia ese niveles ciertos de descentralización, más bien lo que obtuvo es paraíso en condiciones particulares. A la misma hora que plantea y festeja la discusión sobre el subsidio a la leña, queda pendiente el tema Magallanes, el tema Calama, el tema Antofagasta. Cualquiera que haya recorrido Chile sabe que eso está como en el hervidero, y por tanto yo distingo los movimientos sociales entre quienes han hecho foco en las reglas y quienes han hecho foco, entre comillas, el término no funciona muy bien semánticamente, las reformas, o en la obtención de condiciones mejoradas para tus territorios, para tus grupos. Yo creo que los estudiantes en eso son imbatibles en sus planteamientos y en su, finalmente, lucidez. Quiero que el progresismo, yo quisiera decir 4 cosas. Para el progresismo, para nosotros, es el encuentro, no digo el reencuentro, porque no sé si en la historia han estado juntos, es el encuentro de la izquierda y la ecología, el encuentro de la agenda de la riqueza creada para distribuirse con la sustentabilidad. Son 2 agendas que en el mundo la avanzan juntas, donde el productivismo es el refugio, el domicilio de la izquierda, y la sustentabilidad parece un debate de segundo orden. Para nosotros son igual de importantes la distribución de la riqueza creada con la sustentabilidad. Una sociedad, Luis, donde en 30 años más, 3 frases que son controversiales, que son un poco simplistas, pero suponen un tipo de sociedad que yo, por lo menos, sueño, por lo cual he dejado gran parte de mis actividades que me apasionan, el cine y la televisión, que es una sociedad donde el más rico y el más pobre, otra regla tributaria. Yo creo que es medio indiscutible que las reformas tributarias son un tremendo mecanismo de disminución de la desigualdad, no el único, tremendo camino. Una sociedad donde el más sano ayuda al más enfermo significa revisar, entre otras cosas, el modelo de la ISAPRES. Una sociedad donde el más joven ayuda al más viejo significa también revisar la concepción de poco solidaria del sistema previsional chileno. 3 frases, una de Pompidou, otra es de la humanidad, propiedad de todos nosotros. Son frases simplistas pero que retratan qué tipo de sociedad quisiera soñar. Termino, por tanto, con yo, al igual que Tomás, desde otro lugar, porque yo aspiro no a cronista ni a observador, sino a protagonista, voy a decir, de la lógica de la búsqueda del poder y para poder ejercerlo de otra manera, en una redefinición de la chilenidad. Colectiva significa eso, asumir que somos multilingüísticos, te lo dije al principio, plurinacionales, que hay una diversidad riquísima y que no está superada de algún modo el Estado portaliano de la concentración del poder en una figura monárquica, el Estado central unitario, un conjunto de conceptos que no son solo de Diego Portales, pero que creo que en la historia de Chile muchos líderes, Pedro León Gallo, Infante, Carrera, muchos esbozaron de manera distinta, en tiempos distintos, pero que nosotros esperamos sean de nuevo muy presentes en el 2040 y tanto. Gracias. Hay que mirar.
Gracias, escriben. Partamos con la pregunta. Me siento un censura. Ya. Opinión sobre nacionalización del cobre o renacionalización del cobre, estatización de las aguas dulces, explotación del litio por el Estado. La definición constitucional que tenemos en Chile es el litio tiene un régimen distinto, pero en general lo que tenemos es transformar nuestros recursos naturales no estratégicos en bienes de uso de capital y demás está decir y repetir en lugares comunes con el caso del agua. Lo que tenemos en los derechos de uso consumitivo es escandaloso, no solamente en la enajenación de un recurso natural, sino que además en la concentración en el sector agroexportador o en Endesa. Nosotros proponemos en esto una renacionalización del agua, derogar el Código de Agua del 81, y ahí viene toda una discusión complicadísima, cómo se reasignan esos derechos de agua. Lo que es evidente es poner un freno radical de nuevo, más bien las reglas, que una reforma, es cambiar las reglas de asignación de agua. Lo que tenemos en esto solo en eso sí. Quiero recordar que para los que criticaron muy fuertemente lo que hicimos en la segunda vuelta, pusimos como condición, lo comunicamos mal, pero pusimos como condición para cualquier diálogo con Eduardo Frei y la concertación era la votación en la sala de 4 leyes, 3, siempre volvía a la cuarta, quiere decir que eran 3 entonces, o que la cuarta era muy irrelevante, la inscripción automática, derogación del Código de Agua del 81 y demunicipalización de la educación, entre otras. Digo porque pasó piola, pero fue la discusión que tuvimos con el gobierno de Bachelet y quiero, no sé si está grabado o no, me da exactamente lo mismo. También denunciaron que en eso el ticket Escalona, Bachelet, Viragallo hicieron lo imposible para que nosotros no lográramos cumplir con un acuerdo que era de Patricio Elwin en una gran parte de la concertación y que el desarrollo se votara. Eso significa en segunda vuelta un apoyo mucho más decidido nuestro a la reunificación de dos alternativas supuestamente identificadas en el mismo domicilio. La razón por la que no ocurrió, Tomás, es porque eso que Viragallo fue implacable. Pillería legislativa francamente ramplona, entre la urgencia simple y la urgencia, no me acuerdo, hay como 4 tipos de urgencia. Optó por urgencia que significaba 60 días hábiles, parece que en el mes del 2018, no sé cuándo se votarían las leyes. Quiero decir que bueno que ustedes lo sepan porque sé que aquí hay gente muy preparada en estos temas y probablemente tengan reparos súper fundados sobre el comportamiento que yo tuve, porque no había partido ni había fundación como candidato. Sobre el cobre, a favor de la nacionalización, sí, estamos leyendo al Callaga, leyendo conjunto experto, pedir también que nos propongan un camino. Nosotros no hemos hecho la pega probablemente, pero proponer un camino significa también de dónde sale la luz, en qué condiciones, en qué régimen. Evo Morales, que también propuso la renacionalización del gas, terminó más bien construir una posición de fuerza para negociar el gas con los brasileños y los argentinos, que no es exactamente renacionalizar. Creo que ahí hay la semántica da para mucho. Si nosotros estamos por, como camino corto, un royalty mucho más alto que el que hay, permanente. En el 2009 habíamos hecho un estudio, creo que era del 9%, que es lo que finalmente se aprobó ahora, en las condiciones de ese minuto. Creo que hoy día se pasa un esfuerzo adicional a nuestros detractores que nos dijeron que era demagogia y populista, le hace concertación y alianza. Recordarle que el royalty transitorio significó más recaudación para el fisco y más utilidades para la minería. Y no hubo ninguna fuga de los capitales extranjeros en Chile. Bueno subrayarlo porque siempre queda en impunidad en la política todos estos debates. Vale la pena recordar que la concertación y la alianza fueron ferro enemigo de este debate del 2009. Pero en final yo creo de nuevo las reglas, que es nuestra gran causa. Creo que definir los recursos naturales como estratégicos hace la diferencia. En el caso del litio, por ejemplo, es un caso emblemático. En el litio el Estado tiene una cierta potestad, soberanía sobre esos recursos. No es llegar y llevar, no es laborar, son concesiones con plazo fijo. El litio, yo creo que hay mucha confusión. El proyecto del gobierno es completamente insuficiente en su supuesto royalty, en su monto, pero el litio no es cierto que se homologue el mismo régimen jurídico y legal que el caso del cobre. Yo puedo preguntar, no sé si el formato permite eso. Con respecto al litio, a ver, en Chile hay 3 productos que son estratégicos.